Sí, por fin. Buenas tardes, profe. Sí, espectacular. Buenas Y tardes, profe. se ve la pantalla compartida, Sí, profe. Sí, Sí, ¿sí? sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Entonces, antes de empezar un poquitito, voy a hacer las palabras de inicio. Lastimosamente, el profe Arturo no va a poder estar el día de hoy, está con unos compromisos laborales impostergables, así que estaría tomando la posta del día de hoy en representación suya. ¿Cómo le fue en el examen? el Bien, último, profe. profe. ¿Qué tal le fue en el examen? ¿Me pueden contar un poco su experiencia de la evaluación que tuvieron con el profe Arturo? Bien, profe. A mí por lo menos me faltó un punto. Puse liquidación en vez de obligación. En ese me Ah, equivoqué. ya, entiendo. ¿Y los Pero demás? Yo estaba, creo que hola, hola, Paula habla. Yo Sí, creo que en Paula. eso también me equivoqué, profesor. Ah, Creo, no he visto, no he visto mi examen. ¿En serio? Sí, no he visto. ¿Le quedó alguna duda acerca de lo que vieron en la evaluación? no, profe, bastante bien Mm, explicado y estaba todos los materiales como para repasar. Ah, Un error de tipeo que nos confundió un poquito, pero la mayoría sabíamos que era del 2010, solamente que no coincidía el número, pero al final eh, pusimos por descarte y era. ya. Y, ayer que estuvieron viendo con el profe, vimos, Sobre tributo, sobre tributos los estuvieron viendo. contribuyentes y todo sobre contribuyentes y eso dimos, profe. Ya, entiendo. civismo fiscal, profesor. ¿Eh? Ingresos Civismo fiscales. fiscal. Sí, Ya. ¿Le adelantó algo de lo que verían el día de hoy? Sí, porque hablamos sobre presupuesto y nos dijo que hoy hablaríamos de lo que era em, la parte de público. O Entiendo. sea, cómo se gasta, en qué se gasta. Sí, o sea, en qué se gasta la mayoría seguramente tiene una idea, cómo se gasta también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver todo lo que hace de referencia el día de hoy, vamos a estar viendo todo lo que hace referencia al presupuesto público. Voy a volver a la página para compartir con ustedes. ¿Se ve ahí la página? sí se ve, Sí, pero profe. ¿Cuál es la página que están viendo? Presupuesto y contenido del presupuesto. Concepto, contenido de presupuesto. Ya, ¿y ahí? Ahí la definición. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, eh, haciendo un poco referencia a lo que estaban hablando ayer, obviamente, ¿verdad? Y creo que esto ya lo vimos también conmigo en algún momento cuando hablábamos de la administración. En una de las unidades anteriores habíamos hablado un poco de la importancia del presupuesto, de la herramienta principal que tiene incluso cualquier organización a los efectos de cumplir sus objetivos. ¿Se acuerdan? En ese sentido, obviamente, vamos a hablar un poco de lo que es el presupuesto público el día de hoy como el instrumento de administración financiera más relevante para que se puedan cumplir las políticas del Estado. Es una herramienta política económica de corto plazo. De corto plazo decimos por qué.
¿Por qué les parece que es una herramienta de corto plazo el presupuesto? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué les parece que es una herramienta de corto plazo? Y El presupuesto yo creo, profe, porque hacemos anual. El Exactamente, profe dijo exacto. que era por falta de política pública, de gobierno, más o menos explico. Sí, Uno no está mucho tiempo solamente con nuestra actual política. Es difícil muchas veces hacer a gran escala porque no sabes mañana qué va a pasar ni quién va a estar. Por ende, nosotros hacemos anualmente los presupuestos y como usted mismo dijo, son mayormente limitados. sí. Fíjense de que en términos financieros, cuando hablamos de los plazos y nos referimos al corto plazo, nos referimos específicamente a un año, ¿verdad? Entonces, corto plazo, un año, mediano plazo es de 2 a 3 años y a largo plazo sería ya más de 5 años, ¿verdad? Pero bueno, fíjense de que nosotros tenemos, vamos a decirle ahí, una suerte de conjunción de prefijos en términos de lo que es pre y supuesto, ¿verdad? Que sería pre, que deviene del antes, o sea, todo lo que se debe de prever, ¿verdad? Y obviamente el supuesto, que es la estimación en virtud de la naturaleza previsional, ¿verdad? O sea, a la naturaleza de lo que se prevé. El concepto en sí habla de que es un proceso de asignación financiera de gastos y recursos. Cuando dice recursos se refiere a ingresos, entiéndase ingresos, para cumplir con los objetivos concretos, determinando en lo posible unidades de medida. O sea, tiene que ser cuantificable, puede ser medible, debe de ser medible lo que hagamos, ¿sí? Así también hay una definición como sistema, y esta definición como sistema está establecida en la Ley de Administración Financiera, en la 1535, y que habla del presupuesto como un conjunto de normas, de técnicas, de métodos, de procedimientos empleados y de organismos involucrados en todo el proceso presupuestario y en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, modificación, control y evaluación de todos los ingresos y egresos y de su financiamiento, ¿sí? Esta es la definición, vamos a decirle, estricta del presupuesto como sistema de presupuesto, que como les Disculpe, dije, profe. sí, La ley 1535 de barra, ¿sería de qué año? 1535/99, la Ley de Administración Financiera del Estado paraguayo. Gracias, profe. ¿Sí? Bien, entonces, por medio de esta ley, obviamente, se establece el sistema de administración financiera del Estado. Y uno de esos sistemas o subsistemas es el sistema de presupuesto. ¿Ah? Entonces, de ahí que deviene todo este concepto que hablamos acerca de conjunto de normas, de técnicas, de métodos, de procedimientos, de organismos involucrados, y también ahí hace referencia en este concepto, hace un poco referencia a los procesos presupuestarios, o sea, a las etapas del proceso presupuestario. La programación, la formulación, la aprobación, la ejecución, la modificación, el control y evaluación. Alguien está con el micrófono abierto, por favor, atiendan. Bien, seguimos.
Dentro de la conceptualización, hablábamos hace rato de que es el instrumento de asignación de recursos financieros para el cumplimiento de las políticas y los objetivos estatales. Esto, fíjense que está ahí ya directamente la fuente, habla del artículo 5 de la ley que les mencionaba, que es la 1535, y que constituye la expresión financiera del plan de trabajo anual en los organismos y entidades del Estado. En él se preverá la cantidad y el origen de los ingresos, se determinará también el monto de todos los gastos autorizados y los mecanismos con los cuales van a ser financiados, ¿sí? Entonces, si vamos al concepto en sí del presupuesto, también tenemos un concepto establecido por el marco legal vigente, que es la ley 1535, ¿verdad? Ahí tienen el concepto del presupuesto. Y en la lámina anterior, o sea, a no confundirse, gente, por favor, porque seguramente esto podría salir como tema de examen, ¿verdad? Y normalmente a veces a algunos se le pide el concepto del sistema de presupuesto o el concepto de presupuesto. Entonces son dos cosas diferentes y lastimosamente hay veces que queremos confundir esos conceptos, ¿sí? Profesor, Dije permiso, sí, permiso, profesor. te escucho, decime. ¿Podría darnos la ley de ambos conceptos ahora? Si puede nomás, si no lo busco. Sí, esta lámina que están viendo aquí mismo es el concepto de presupuesto. Es el instrumento de asignación de recursos financieros para el cumplimiento de las políticas y objetivos estatales. Ese es el concepto del presupuesto. Está establecido en el artículo 5 de la ley 1535, ¿sí? Y en la lámina anterior veíamos el concepto del sistema de presupuesto, del presupuesto como sistema, que también está establecido por la ley 1535. Lastimosamente aquí no tengo como pie el artículo, pero si tienen a mano ustedes la ley 1535 lo pueden buscar y lo van a encontrar ahí donde habla de los sistemas. Creo que está en el capítulo 1 exactamente del sistema de presupuesto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, está bien, Sí, profesor. profe. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿podemos seguir? Sí, profe. Acá está otra vez. Fíjense, como sistema, dice, es un conjunto de normas, técnicas, métodos y procedimientos. También hace mención al artículo 5, pero yo creo que hay un error nomás aquí en la presentación. Lastimosamente no tengo a mano, pero voy a ver un poquitito para pasarles los artículos dentro de un ratito, si les parece bien, ¿sí? Aquí habla del conjunto de normas, técnicas y métodos de procedimiento. Esto es lo que ya vimos luego en la lámina anterior, ¿sí? Se vuelve a repetir nada más aquí. O sea, en realidad yo creo que la presentación lo que quiere hacer referencia es a los dos conceptos del presupuesto, al presupuesto como herramienta financiera y al presupuesto como sistema. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí van a tener dos conceptos del presupuesto. Bien, hablando un poco de la elaboración, dice de que se elaborará por programas y con técnicas adecuadas para la asignación de los recursos financieros del Estado, ¿sí? Y la técnica utilizada se denomina presupuesto base cero. Esto, vamos a decirle, cambió un poquitito por medio del artículo de la ley 1636 del año 2000, en el cual se establecía la técnica base cero para la preparación y elaboración de los presupuestos del sector público. Esa es una técnica en la cual cada año se empieza como si fuese que no se hizo nada el año anterior. ¿Se entiende? Ese es el concepto de la técnica base cero.
¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe, disculpe, ¿podría Sí. pasar tu lámina anterior a este? Porque cuando habló con Pabla pasó rápido y ya pasó a este. No, no, esta lámina anterior habla del artículo 5, pero en realidad no es el artículo 5. Sin embargo, nosotros tenemos la conceptualización, esta lámina que habla del instrumento de asignación de recursos financieros. Anoten bien, esa es la definición de presupuesto, del presupuesto, ¿sí? No quiero confundirle, por eso pasé, porque ya habíamos visto en esta lámina el otro concepto que es el de presupuesto, pero como sistema de Entiendo, presupuesto, profe. Ah, bueno, ¿sí? está, profe, sí. ¿Ah? Entonces, para no confundirle, pasé enseguida porque esta era la misma definición que teníamos en la lámina anterior. Bien, sigamos, por favor. No sé si hay alguna otra duda, consulta que tengan. Seguimos entonces, ¿sí? Vamos a los aspectos generales, específicamente a las características en el sector público, ¿verdad? Los ingresos obviamente tienen un carácter estimativo y su monto ejecutado podrá ser superado o no alcanzado. Fíjense de que esa es una característica relevante de los ingresos. Los ingresos son estimaciones, o sea, vos cuando programás tu presupuesto, haces un cálculo estacional incluso de que más o menos cuánto puede ser el monto que vas a recaudar durante el año. Puede que recaude menos o puede que recaude más. O sea, esa es la característica principal. Puede ser superado o no alcanzado, dice, el monto ejecutado. O sea, al referirse al monto ejecutado, se refiere a lo recaudado efectivamente, a lo que ingresó dentro de las arcas del Estado por los servicios o los bienes vendidos, y obviamente supone de que esta estimación que hicimos de los ingresos puede ser superada o puede ser que no se alcance, ¿sí? Después tenemos otra característica, la de los gastos, que tienen un carácter limitativo, que es totalmente distinto al de los ingresos y no pueden ser superados salvo autorizaciones legales específicas. O sea, lo que vos programaste que vas a gastar en el año, eso no puede superar. O sea, si vos dijiste que iba a gastar 100, no me podés venir a decir que gastaste 120. A no ser de que, como dice ahí, tengas una autorización legal específica, llámese ampliaciones presupuestarias, adendas, efectos que hacen referencia al marco legal que engloba totalmente, vamos a decirle así, estas autorizaciones. Y dentro de lo que es el marco jurídico y financiero, se interpreta como al que de ajustarse la totalidad de su actuación, ya que fuera él no cabe realizar ninguna actividad de gestión. O sea, en otras palabras es lo que habíamos hablado incluso del derecho administrativo, ¿verdad? Todo lo que está escrito es lo que está permitido. Como documento económico, dice, se constituye en una de las funciones más importantes que cumple todo gobierno, a través del cual el gobierno trata de poner en práctica o promover su objetivo. Ese es cuando nos referimos al presupuesto. Siempre nos estamos refiriendo al presupuesto como documento económico, ¿sí? Y en el marco jurídico y financiero, así como les dije, obviamente todo lo que está en el presupuesto nomás es lo que se puede ejecutar. Todo lo que Profe, está escrito es lo que está permitido, sí. sí. ¿Y si gastas menos, profe? No, o sea, obviamente no puede Sí o sí. ser. O sea, tiene que ejecutar todo sí o sí. No. El carácter es limitativo a los efectos de que no sea No superado el sobrepasa. valor. Exactamente. O sea, vos Ya. podés ejecutar menos. ¿Por qué podés ejecutar menos, por ejemplo?
porque no pudiste ejecutar algún proyecto o algo así. No, fíjense de que hay una característica, o sea, un principio general, y vamos a verlo después seguramente, ¿verdad? Un principio general que regla al presupuesto, que es el principio de equilibrio presupuestario, ¿verdad? ¿Qué significa, en otras palabras, que nuestros ingresos deben ser igual a nuestros gastos, ¿verdad? O sea, para que yo pueda gastar, tengo que tener el mismo nivel de ingresos que el nivel de gastos. Si yo digo que voy a gastar 100 en cierto objeto del gasto, ¿verdad? Yo tengo que tener una contrapartida de recursos financieros que financien esos gastos. Yo puede que no alcance la totalidad de lo que estimé gastar. ¿Por qué? Porque no recaudé en realidad lo que dije que iba a recaudar. ¿Se entiende? O sea, no tuve la totalidad de los ingresos para cubrir esos gastos. ¿Se entiende? Sí, profe. Es un principio básico de administración también, ¿verdad? O sea, cuando vos vas Por al ejemplo, en una shopping, municipalidad así que podés recaudar, no sé, 1.000 millones y recaudas 980, por ejemplo, y te limita ya lo que ingresó, ¿verdad? así mismo, así mismo. Obviamente, vos tenías pensado recaudar esa cantidad para cubrir una parte del gasto de tu presupuesto, ¿verdad? Y si no recaudaste en su totalidad, obviamente no vas a poder llevar a cabo todas las obras que dijiste que ibas a llevar a cabo. ¿Se entiende? Le iba a mencionar nomás el ejemplo, o sea, práctico del día a día. Nos vamos al shopping, abrimos la billetera y vemos que tenemos un 500.000, ¿verdad? Y justo pasamos por la tienda de Zara, donde el blazer que tanto nos gusta está casi 600 o 800.000, ¿verdad? Obviamente no vas a poder ir a comprar porque tus ingresos que tenés en tu billetera te dicen que hasta 500 nomás podés gastar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, ese mismo principio es lo que hablamos cuando nos referimos al principio de equilibrio presupuestario, ¿sí? Bien, seguimos. La vigencia. Hablemos un poco de la vigencia del PGN, dice. Profe, PGN es, sí, pero ¿qué pasa con aquellas entidades que no son entes recaudadoras? Por ejemplo, la justicia electoral, por ejemplo, no es un ente recaudadora como el Ministerio de Hacienda o como otras entidades. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo, el presupuesto? pero su presupuesto se financia a través del presupuesto general de la nación. Primero que nada, reciben ingresos por parte de su, vamos a decirle, primero que nada reciben ingresos desde el poder judicial. Así que, o sea, hay otros entes dentro del estamento judicial que están recaudando por ustedes. ¿Están seguros que ustedes no prestan ningún servicio? Profe, No. ¿Sí? ¿Sí? profe, ¿Alguna otra consulta? no, en relación al punto nomás de la compañera, ahí lo que se aplicaría justamente el tema de las fuentes, ¿verdad? En ese caso, si es que no tiene bienes propios, no tiene fuente 30, pero sí puede tener fuente 10 y fuente 20, por consulto. Sí, así mismo. O sea, de hecho que seguramente recursos propios no va a manejar, ¿verdad? Pero sí o sí puede ser financiado su presupuesto a través de los recursos del Tesoro, ¿verdad? Que es fuente 10. Y si tiene algún tipo de financiamiento que cubrir por medio de deudas, lo hace a través de la fuente 20. Esas son las fuentes de financiamiento que tenemos en el sector público. Fuente 10, fuente 20 y fuente 30. Fuente 30 representan los recursos propios, que son los recursos generados por la venta de bienes y servicios dentro de cada entidad del Estado. Fuente 20 es aquella que corresponde al endeudamiento.
¿verdad? Cuando tenemos o contraemos deuda con organismos financieros internos o externos, internos, llámese a entidades financieras de la banca nacional, y externos, banca internacional. Y después están los recursos del Tesoro, que es la fuente 10, que obviamente hace referencia a los recursos del Estado, que es la fuente mayoritaria y prioritaria de los recursos para cubrir los gastos del presupuesto general de la nación. Esto, fuente 10, es lo que viene a ser específicamente toda la recaudación de impuestos que tenemos, ¿sí? ¿Se entiende, gente, lo que estamos hablando? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe, profe. porque de Sí, ello nos habló profesor. ayer el profesor. ¿Cómo? De ello habló ayer el profesor. Ah, qué Sí, bueno. clarísimo. Bueno. Y bueno, cuando hablemos o cuando nos referimos a PGN, así como está acá, fíjense, estamos hablando del presupuesto general de la nación. Es una sigla que se utiliza coloquialmente a los efectos de acortar un poco el término. Bien, entonces hablamos de la vigencia. Les decía, es de corto plazo. ¿Por qué es de corto plazo? Porque inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. O sea, al 31 de diciembre de cada año hay un cierre del ejercicio fiscal que se hace de manera presupuestaria y contable, ¿sí? Entonces, fenece nuestro presupuesto general de la nación cada 31 de diciembre. Y en las situaciones previstas en el artículo 217 de la Constitución Nacional, dice, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Esto es cuando, y creo que solamente una vez, nunca pasó antes de eso, y desde aquella vez tampoco ha vuelto a pasar, al menos que sea de mi conocimiento, durante el gobierno del presidente Horacio Cartes, no recuerdo específicamente qué año, fue que tuvimos el estudio del presupuesto, no llegó a aprobarse el presupuesto como se quería, se vetó la ley de presupuesto y, así como establece el artículo 217 de la Constitución, al no tener una ley vigente para promulgar, se puede adoptar la del ejercicio fiscal anterior. O sea, se hace, como diríamos en nuestra jerga popular, se hace un copy-paste de lo que usamos el año pasado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, se entiende. Y en relación a eso que mencionabas, creo que fue en el año 2016 que Cartes había vetado esa nueva ley del presupuesto general de la República para el que sería el ejercicio del año 2017. Algo así fue. Honestamente les digo que no recuerdo bien el año, ¿verdad? Pero creo que fue la primera vez que pasó eso en la historia de la administración financiera del Estado paraguayo. Creo que fue la primera vez y hasta ahora, por suerte, no se ha vuelto a repetir, ¿verdad? Porque lastimosamente en aquel entonces creo que era debido a todas las ampliaciones e incorporaciones que hizo por fuera de lo que el Ministerio de Hacienda en su momento envió al Congreso. El Congreso aumentó, hizo, o sea, ustedes saben y conocen seguramente, o por lo menos escuchan la discrecionalidad con la que se maneja el presupuesto general de la Nación dentro de lo que es ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Y en ese entonces creo que fue muy grotesco lo que hizo, vamos a decirlo así, este órgano legislativo, que el presidente no le quedó más que otra cosa que vetar, ¿verdad? Porque al final de cuentas iba a crear demasiada impopularidad para su gobierno en su momento. Entonces vetó la ley y tuvimos que continuar con la ley del año pasado, ¿verdad?
del año anterior, mejor dicho. Entonces a eso se refiere a las situaciones previstas en el artículo 217 de la Constitución. También dice, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso durante la tramitación de la objeción parcial o total por el Poder Ejecutivo del proyecto de ley. Eso es lo que habíamos hablado recién. Cuando aceptada la objeción parcial por el Congreso, este no decidiera sancionar la parte no objetada de dicho proyecto, porque obviamente este es un tira y afloje, ¿verdad? O sea, el Congreso le pasa al Poder Ejecutivo lo que debe sancionar, o sea, la ley sancionada. El Poder Ejecutivo debe promulgar. Hay algo que no le gusta, le devuelve otra vez al Congreso. El Congreso puede decir o tiene las atribuciones de rectificar lo que le pide el Ejecutivo o mantenerse en lo que él escribió, ¿verdad? Entonces, es todo un tema y acuérdense de que así también, como mencionábamos anteriormente, es una herramienta de gestión política, el presupuesto. Así que tengan en cuenta también eso. Es algo, por eso que es la herramienta más importante que tiene el gobierno para la consecución de sus programas y objetivos de Estado, ¿sí? Profesor, Sí, una consulta. Cuando cada institución gubernamental está defendiendo ahí en el Congreso su presupuesto sí. y justificando, ¿verdad? Si tiene un aumento o algo así, ¿realmente cómo el Tesoro se hace con el dinero que hay o es una proyección de lo que va a entrar? No, en realidad estamos hablando de una estimación, ¿verdad? Cuando hablamos de ingresos siempre es una estimación, a no ser que se trate, por ejemplo, de ingresos de financiamiento, ¿eh? Que signifiquen endeudamiento, o sea, contraer una deuda con algún organismo multilateral, el cual nos asegure que esos ingresos van a entrar, ¿verdad? Pero necesariamente a lo que vos te referís es al lobby que hace cada entidad a los efectos de defender, ya sea las ampliaciones presupuestarias que está solicitando, que primero lo tiene que hacer al Ministerio de Hacienda. Y normalmente cuando no consigue con el Ministerio de Hacienda es que pasa al Senado o pasa a las comisiones, porque dentro de cada cámara hay una comisión especial que se encarga del estudio y aprobación del presupuesto. Y luego esa comisión llega otra vez a plenaria donde todos los diputados votan a favor o en contra de si están de acuerdo o no con lo que con las minutas que está presentando esa comisión. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias, profesor. Bueno. Seguimos entonces, ¿sí? Bien, pasemos un poco a la parte de la planificación, a la teoría del presupuesto en sí. Que toda empresa o entidad privada, obviamente, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Precisa planificar. Y obviamente esta planificación, según las características y necesidades de la empresa o la organización, habrá de extenderse a largo o corto o mediano plazo, ¿verdad? O sea, esto, como les dije recientemente, ¿verdad? El tema de los plazos está establecido financieramente para nosotros, corto, 1 año, mediano, 2 o 3, y si hablamos de largo, ya mayor de 5 años, ¿verdad? El instrumento característico para la planificación a corto y mediano plazo se denomina presupuesto. Volvemos otra vez a hablar del presupuesto como herramienta financiera más importante para la planificación. Fíjense otra vez un poco las características básicas que tiene nuestro presupuesto como instrumento de planificación. Es un documento referido al desarrollo de una actividad y normalmente a corto plazo. Su contenido principal es el conjunto de gastos necesarios e imprescindibles para realizar la actividad. O sea, el contenido de un presupuesto no es más que otra cosa que
al menos en el presupuesto de gastos, donde nosotros, vamos a decirle, presupuestamos lo que necesitamos gastar como entidad para el desarrollo normal de nuestras actividades, ¿sí? Necesitamos imprimir, obviamente, en nuestro día a día, ¿ok? O sea, se tiene que presupuestar una cierta cantidad de hojas que durante el año se va a usar para el desarrollo normal de nuestras actividades durante todo el año. Contiene los instrumentos de financiación de dichos gastos, dice. Esta financiación podrá ser ordinaria cuando hablamos de un presupuesto equilibrado, o podrá tener un carácter extraordinario cuando hablamos de un presupuesto con déficit. El carácter de estas operaciones extraordinarias no es realmente tal, ya que en la práctica el presupuesto contiene normalmente una financiación de estas características. Y si no presenta una cuantía relativamente excesiva, puede considerarse normal hasta determinados niveles sostenibles. Aquí lo que nos habla es de que en realidad, fíjense de que nuestros gastos incluso pueden superar a nuestros ingresos, ¿verdad? Pero en determinados niveles, hasta determinados niveles sostenibles. Eso en realidad, fíjense que eso no pasa en la administración financiera del sector público. Así como les dije, hay un principio de equilibrio que para todo gasto debe tener un recurso que lo financie, dice, ¿verdad? O sea, nuestros ingresos deben ser igual a nuestros gastos. Sí o sí, ese principio se debe de cumplir en el sector público. Bien, este es un poco el ciclo presupuestario o las etapas del proceso presupuestario, donde primeramente tenemos los lineamientos que emite el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto, y les dice a las entidades y organismos del Estado por medio de un decreto, un marco legal, cómo deben de programar y formular el anteproyecto de presupuesto. Eso tiene un plazo establecido también. Luego de la formulación y la programación del anteproyecto de presupuesto, que es lo que obviamente realizan las entidades y organismos del Estado, esos anteproyectos son enviados al Ministerio de Economía y Finanzas, y es la Dirección General de Presupuesto la que se encarga de formular el proyecto final de presupuesto para su envío al estudio dentro de lo que es el Poder Legislativo, ¿sí? El Poder Legislativo estudia ese proyecto, así como estábamos comentando recién, y aprueba ese presupuesto. Esa es otra etapa, la etapa de la aprobación. Después, una vez aprobado ese presupuesto, al siguiente año tendríamos ya lo que sería la ejecución del presupuesto, donde se pone obviamente en práctica todo lo que dijimos que íbamos a recaudar, tratamos de recaudar para poder gastar todo lo que dijimos que íbamos a gastar. Luego tenemos también una etapa que es muy, muy relevante, que es la etapa del control y la evaluación. Eso es algo que también se hace. Y eso es algo bastante, vamos a decirle, significativo a los efectos de que podamos constatar, ¿verdad?, cualquier desviación que tenemos o cualquier déficit que podamos tener, por ejemplo, en la ejecución de nuestro presupuesto, ¿verdad? O sea, supongamos que dijimos que íbamos a recaudar muchísima plata por remesas recibidas del agro, y justamente el agro no le fue bien este año por problemas climáticos, cosas como eso. O sea, son cosas que se controlan y se evalúan, vamos a decirle así,
vamos, de manera cíclica. Una charla con Hola, el escritor de Cuentos y Relatos para... ¿sí? ¿Te escucho? Profesor, y ahí entra Contraloría, ¿verdad? En realidad aquí entra, vamos a decirle, específicamente entra la Dirección General de Presupuesto. Todavía no entra Contraloría aquí. Acuérdense de que el control de Contraloría es a posteriori. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que cierra el presupuesto y se informa, ahí a través del informe financiero, ahí recién entra el control de Contraloría, ¿sí? ¿Y quién se encarga entonces de auditar? Este control y evaluación lo hace la Dirección General de Presupuesto, que es el ente normativo en materia presupuestaria, ¿sí? Que es la dirección, es una dirección que está dentro del Viceministerio de Administración Financiera, aquí dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Perdón, se cortó Hola, ¿me escuchan? el audio de qué? ¿Dónde está esa dirección? O sea, el control y Ahora sí. evaluación lo hace la Dirección General de Presupuesto. Es una dirección general que está dentro del Viceministerio de Administración y Finanzas, que está aquí dentro del Ministerio de Economía. ¿Se Ok, entiende? gracias, profe. Sí, ¿Sí? gracias. Bueno, o sea, posterior al control hay el cierre presupuestario. Ese cierre presupuestario, como le dije, va al 31 de diciembre. Y posterior a eso, se emite el informe financiero. El informe financiero no es más que otra cosa que un informe consolidado de la situación financiera del sector público. O sea, reflejando un poco cómo está financieramente todas las entidades y organismos del Estado. Llámese ministerio, llámese universidades, llámese empresas públicas, llámese municipalidades, llámese gobernaciones. Ahí entran también todas las entidades del poder judicial, entran todas las entidades del poder legislativo y del poder ejecutivo. Entonces, ese informe financiero debe ser presentado en carácter de rendición de cuentas. Creo que ya habíamos hablado de esto también en alguna presentación que vimos anteriormente conmigo. Está estipulado en el artículo 282 de la Constitución Nacional y es elaborado por la Dirección General de Contabilidad Pública, la dirección a la cual pertenecemos tanto el profesor Arturo como yo. Y es a los efectos de la rendición de cuenta, como les decía, ¿verdad? Y ese informe financiero debe ser presentado a la Contraloría, debe ser presentado al Congreso y también al Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo no hace más que otra cosa que presentar ese informe financiero como rendición de cuentas de su periodo al cual se está refiriendo, ¿verdad? O sea, ese periodo de un año, el periodo de ejecución del presupuesto, ¿sí? Profesor, disculpe, y para comprender mejor, ¿usted no podía la próxima clase tener un fluxograma? ¿Un qué? Un fluxograma. Sí, sí, podemos seguir viendo eso. O sea, acá fíjense de que en realidad no sé si el esquema que estamos viendo no se entiende bien, pero bueno, vamos a tomar nota de eso y vamos a pedirle al profe que les explique mejor entonces por medio de un fluxograma. Bien, seguimos dentro de lo que es el proceso de presupuesto. Tenemos allá abajo mismo lo que es la base de nuestra pirámide, el nivel operativo, donde tenemos el presupuesto general de la nación y los presupuestos institucionales. Ahí tenemos prácticamente todo lo que hace referencia al
presupuesto como herramienta financiera y obviamente donde medimos los resultados, ¿sí? Después tenemos ahí por la mitad, tenemos una división que se establece como nivel estratégico, donde están los planes operativos institucionales y los planes estratégicos. Los planes estratégicos del gobierno. Y obviamente donde se miden los efectos de estos planes, ¿sí? Y por último, allá en la cúspide vemos un poco lo que es ya el plan de gobierno o las políticas públicas a las cuales deben de ajustarse tanto los planes estratégicos como el presupuesto general de la nación. Y eso obviamente ya se encuentra en un nivel político y que sirve para medir el impacto de todo lo que hace referencia al plan de gobierno. Fíjense de que ahí tenemos, vamos a decirle así, un nivel, por un lado tenemos un nivel descendente desde el nivel político, lo más alto al nivel estratégico y después al nivel operativo. Como así también tenemos un nivel ascendente del otro lado de la pirámide en términos de la medición. Primero medimos los resultados, después los efectos y por último medimos el impacto de lo que generó nuestro presupuesto. Hablando así también de las políticas y prioridades del gobierno, vemos un poquitito de que hay prácticamente 3 ejes estratégicos que eventualmente se manejan a los efectos de la formulación de los programas presupuestarios. La reducción de la pobreza y el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. En ese sentido, decimos que el marco de los objetivos establecidos en las políticas públicas del sector gobierno, los diferentes compromisos internacionales asumidos por el país, así como los objetivos sectoriales que promueven los organismos y entidades del Estado, cuando nos referimos a los OEE, la acción gubernamental estará, dice, orientada a generar una mayor inclusión social y una mejor calidad de vida de la población. El presupuesto general de la nación correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en este caso, desde el 2015, que venimos trabajando con estos ejes estratégicos, dice, deberá de estar orientado a estos ejes que les mencioné, ¿verdad? Que era la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la inserción de Paraguay en el mundo. O sea, Paraguay tiene que ser captado en el mundo. Bien. Profesor, Sí. disculpe otra vez que le interrumpa. En cuanto a la pirámide que usted mostró, ¿qué diferencia hay entre la medición de resultados, de efectos y de impacto? Porque son medio sinónimos, por eso no lo consulto. Fíjense que cuando hablamos del presupuesto institucional o del presupuesto general de la nación, estamos hablando de que medimos los resultados que obtenemos. Esos resultados deben ser medibles, pero esos resultados causan un efecto. Y ese efecto que causa es a través de los planes estratégicos. O sea, nosotros financieramente medimos los resultados, estratégicamente medimos los efectos y a nivel de política de gobierno medimos el impacto. ¿Se entiende? Fíjate que una de las políticas de gobierno, por decirte así, reducción de la pobreza. Esa es una de las políticas del Estado. ¿Cuál es el impacto que está teniendo esa política del Estado? Por medio, o cuál es el efecto que está causando el plan estratégico para que podamos cumplir con esa política del Estado. Y por sobre todas las cosas, cuando nos referimos al presupuesto y ejecutamos nuestro presupuesto, ¿qué resultado nos está dando? O sea, parecieran que son sinónimos esos 3 términos, pero no lo son. Hacen referencia específicamente a cada etapa de la pirámide.
Los resultados que se miden en términos financieros. Los efectos se miden en términos de lo que son los planes operativos y los planes estratégicos. Después vamos a ver y vamos a hablar un poquitito de esos planes. Así también el impacto que genera la política de gobierno, ¿verdad? O sea, fíjense de que, como les dije hace rato, de este lado de la pirámide es una medición ascendente la que hacemos. O sea, medimos los resultados de nuestro presupuesto, cómo eso causa un efecto y cómo ese efecto impacta en la política de gobierno. ¿Se entiende? O sea que más o menos tengo que ver las mediciones de acuerdo a los niveles. Así mismo, así mismo. Dependiendo de cada nivel, vos vas midiendo eso, ¿sí? Porque al final de cuentas no es lo mismo hablar de planes estratégicos que hablar de presupuesto o de políticas de gobierno. Fijemos que el presupuesto general de la nación es la herramienta principal política para conseguir los objetivos estratégicos u operacionales que a su vez, vamos a decirlo así, tienen como objetivo cumplir con las políticas o el plan de gobierno, ¿sí? O sea, va de abajo para arriba de ese lado de la pirámide y sin embargo del otro lado es descendente. ¿Quedó un poco más claro o la embarré un poco más? ¿Cómo es el tema? Profesor, sí, me quedó más claro si es que me fijo en los niveles, pero igual creo que son muy sinónimos las mediciones. O sea, el término tal vez se cambió para diferenciar, pero realmente no me parece igual lo que todos necesitan evaluar. Y todo en base a proyecto, en base a presupuesto, todo en base a política. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo evaluar un presupuesto. O sea vos cuando No, me los dices, términos nomás lo que yo digo, viste que yo dije, ¿por qué le iban sí, cambiando los términos? Porque tal vez para diferenciar los niveles. sí, así mismo es, justamente por eso. Pero necesariamente, o sea, la política de gobierno no se puede medir por resultado, por ejemplo. Se mide por el impacto que genera. ¿Mm? Los planes estratégicos y los planes operativos no se pueden medir por impacto o no se pueden medir por resultados, se miden por el efecto que genera. Y sin embargo, el resultado sí se puede medir, o sea, perdón, sin embargo, el presupuesto sí se puede medir por el resultado. Porque, primero que nada, nosotros establecíamos que la técnica que en algún momento allá por el 2000 se establecía era la técnica de planificación de base cero. Y hoy en día nuestro presupuesto es, la técnica que usamos es sobre resultados, en base a resultados. O sea, vos programás y decís que vas a conseguir tal cosa con esa cantidad de ingresos y con esa cantidad de gastos, ¿sí? Entonces, se mide por resultado. Por eso que está ahí la medición en resultado. Dale, gracias, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno, creo que habíamos quedado aquí y vamos a pasar un poco aquí. Con referencia al eje 1 en términos de lo que era la reducción de la pobreza, era, vamos a decirle así, una de las políticas y prioridades del Estado, la primera, ¿verdad? Que es aumentar sustancialmente el desarrollo humano del pueblo paraguayo y poner a las personas y a su dignidad, bienestar, libertades y posibilidades de realización integral en el centro de los esfuerzos públicos. O sea, mejorar la calidad de vida, pero urgentemente, por sobre todas las cosas, de aquellas personas
que están en un nivel de pobreza extrema y en un nivel de pobreza intermedia, ¿sí? Hablar un poquitito de ello es referirse a lo que hace referencia a equidad, protección, promoción social, por ejemplo, donde decimos que generar condiciones para aumentar los ingresos laborales con igualdad entre hombres y mujeres es también mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. Después tenemos los servicios sociales de calidad que también hacen mención a aumentar el bienestar de la población a través del fortalecimiento institucional para la entrega de los servicios de salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, protección y promoción de los derechos, ¿sí? De los derechos. Y aquí hablamos un poquitito de todo lo que normalmente escuchamos más luego en el día a día. Mejores servicios de salud, mejor servicio de educación, mayor cantidad de escuelas. Obviamente todos sabemos de que crear más escuelas no es sinónimo de mejor educación. Entonces, fíjense de que ahí, por ejemplo, está una diferencia bastante medible en términos de resultado y efecto, por ejemplo. Después tenemos el tema de la vivienda, ahora ustedes habrán escuchado y hablamos vez pasada del famoso préstamo, Seroga Puajú, que dice Seroga Porá o algo así que está muy en boga en estos días, ¿verdad? Que ya de hace tiempo incluso venimos con gobiernos anteriores, incluso se vienen, vamos a decirle, promocionando el agua, el saneamiento, la protección por sobre todas las cosas, mayor seguridad, que es el clamor de la ciudadanía hoy en día ante la ola de inseguridad, de asalto que tenemos todos los días, y la promoción de los derechos, ¿sí? Después tenemos la parte de lo que es el desarrollo local participativo, que habla un poco de mejorar la articulación entre los niveles de gobierno para la coordinación, programación, entrega y evaluación de los servicios para el desarrollo social de los territorios urbanos y rurales y de los pueblos indígenas. O sea, integrar un poquitito más todo lo que es la parte urbana con la parte rural y por sobre todo no olvidar a nuestros pueblos originarios. Así también el hábitat adecuado y sostenible, mejorar las condiciones ambientales de hábitat y facilitar el acceso a una vivienda adecuada. Esto va muy de la mano con la parte de lo que hablábamos de servicios sociales de calidad también, ¿sí? Bien, luego en el segundo eje tenemos un poco lo que hace referencia al crecimiento económico inclusivo, donde hablamos un poco de mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica. Creo que es uno de los principales caballitos de batalla que tienen desde hace mucho tiempo la mayoría de los gobiernos que se están sucediendo dentro del Paraguay, porque es una materia muy bien cuidada desde el Ministerio de Economía y Finanzas, otrora Ministerio de Hacienda, el tema de la estabilidad macroeconómica. Incluso ustedes sabrán y habrán leído o escuchado por medio de datos estadísticos, incluso por la prensa de otros países, de que durante la pandemia incluso Paraguay fue uno de los países menos afectados económicamente a raíz de la estabilidad, de la fuerte estabilidad macroeconómica que tenía en ese momento, ¿verdad? Obviamente eso a veces no se traduce, o mejor dicho, no está ligado específicamente a la microeconomía, que es el ver el dinero en la calle todos los días, ¿verdad? Pero cuando hablamos de macroeconomía nos referimos a la parte grande de nuestra economía y obviamente
en ese aspecto siempre hemos estado bien e incluso mejor que algunos de nuestros países vecinos y hablando pronto y rápido de uno de los más grandes de Sudamérica como Argentina, por ejemplo, o como Brasil en su momento, que recién después de unos años de letargo también volvió a despertar y obviamente hoy en día está asumiendo otra vez ese rol de potencia sudamericana que supo tener y supo ostentar en años anteriores, ¿verdad? O décadas anteriores. Mejorar los arreglos institucionales y regulatorios, promoviendo la libertad del emprendimiento, de la competitividad y la utilización racional de los recursos. Es muy, pero muy importante. La racionalidad en la utilización de los recursos. Y eso es algo que nos brinda justamente el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Una de las políticas más, vamos a decirle, bien cuidadas es el tema de la racionalización de los recursos. Al momento tanto de la formulación como de la programación y por sobre todas las cosas al momento de la ejecución del presupuesto. Y cuando nos referimos a las condiciones para la competitividad, hablamos un poco de generar condiciones de competencia legal y proveer un marco regulatorio adecuado para la producción y la inclusión de las unidades económicas y actores más rezagados. Aquí, bueno, hay, vamos a decirlo así, también una suerte de prohibición establecida en el marco legal. Obviamente, nuestra economía no permite los monopolios, así que la competitividad está, vamos a decirle, entre comillas, asegurada, pero sigue siendo una materia pendiente el control más eficiente del cumplimiento de esta política, ¿sí? Infraestructura ampliada y desarrollo de capital humano, donde hablamos un poco de fortalecer la formación de nuestros jóvenes, ampliar también, obviamente, la inversión pública. Esto genera, obviamente, un efecto multiplicador en la economía y fomentar los incentivos a la producción y el comercio y la innovación en la generación del empleo de calidad. Eso también creo que tuvimos en la parte de inversión pública durante el gobierno de Mario Audo. Vimos que incluso las rutas han cambiado de nombre porque hoy en día tenemos más rutas asfaltadas, mayor cantidad de caminos de todo tiempo. O sea, se invirtió mucho en el término de obras públicas. Hemos tenido, creo que una de las sesiones anteriores hablábamos con una de las compañeras, creo que era con Susi, del tema de la formación, no sé, o sea, no es de la formación, de la construcción de lo que es hoy el Comité Olímpico, de la sede del Comité Olímpico Paraguayo, por ejemplo. O sea, tuvimos mucho avance en términos de inversión pública, ¿verdad? Entonces, les hablaba de que esto también genera un efecto multiplicador en términos económicos al momento de referirnos a que al construir obras de gran envergadura, también estas obras de gran envergadura sustentan un poquitito a la microeconomía de la zona. Entonces, ese es el efecto multiplicador que tenemos cuando construimos caminos, por ejemplo, ¿sí? O cuando construimos nuevas rutas. La diversificación productiva en cadenas de valor, que nos dice que impulsar política de desarrollo para todas las regiones del país, con un tratamiento prioritario a la reducción de desigualdades entre las mismas. Hay que entender un poquitito de qué hablamos cuando nos referimos a cadenas de valor productivas, ¿sí? Así también la valorización del capital ambiental,
Ese es algo muy importante que lastimosamente parece que recién ahora nosotros los paraguayos estamos tomando conocimiento de eso y de la importancia de tener un poquitito un cuidado especial con nuestro medio ambiente, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso no es más que otra cosa que un capital en términos de, vamos a decirle así, de un poder propio y nacional. Así también promover el ambiente como valor económico y patrimonio cultural en el marco de una economía sostenible. Seguidamente podemos hablar del tercer eje, que es el eje de la inserción de Paraguay en el mundo, donde vemos un poquitito que aprovechar las oportunidades de desarrollo significa ampliar selectivamente las relaciones y redes para mejorar la colocación del fruto del trabajo paraguayo. Y de este modo mejorar la imagen del país y su reconocimiento como lugar de acogida a personas, proyectos e inversiones. Específicamente, creo que el gobierno de Cartes y ahora mismo también durante el gobierno el presidente Santiago Peña, nosotros estamos pasando por una política de captación de inversiones bastante fuerte. O sea, creo que una de las principales motivaciones que está teniendo el país en términos económicos es captación de capitales del exterior, ¿verdad? De inversionistas. Incluso, no sé si ustedes saben que aquí también ya tenemos empresas que ensamblan partes de vehículos. Eso obviamente se trajo capital extranjero. Hay marcas incluso como la Renault. No sé si conocen la marca automotriz francesa Renault, que hoy en día también ya se ensambla aquí parte de eso y se envía al Brasil para que se termine totalmente el ensamblado ahí, ¿verdad? Pero hay partes que ya se traen y eso es gracias a la ley de la maquila también, ¿verdad? Así también hablamos un poco de la atracción de las inversiones y de la gestión del comercio exterior, de los polos de desarrollo e integración internacional, ¿verdad? Como Paraguay, hablamos siempre como un polo de integración, incluso dentro de lo que es el Mercosur. Estamos en el medio de todo y obviamente todo lo que tenemos nosotros de atrayente aquí hace referencia un poquitito al bajo nivel de captación impositiva que tenemos, o sea, cosa que normalmente en otros países no sucede, ¿verdad? Si bien obviamente a los capitales extranjeros se le pide muy poco para que vengan y pongan sus empresas aquí, también no tenemos que descuidar lo que hablábamos en el eje anterior, la parte del ambiente, ¿verdad? Por sobre todo, haciendo un poco también referencia a una sostenibilidad del hábitat global, donde dice que promover una producción amigable con el medio ambiente, ¿verdad? A través de la adaptación a efectos y mitigación de causas del cambio climático. O sea, está todo bien, o sea, podemos seguir captando inversores, podemos seguir captando capitales, pero sin descuidar lo que es nuestro medio ambiente, porque al final de cuentas eso es un patrimonio, es un capital que tenemos nosotros como nación, como país. Bien, volviendo un poco al proceso de presupuesto, vamos a hablar un poquitito también de los instrumentos de planificación. Y esos son el POA, que es el Plan Operativo Anual, y el PAI, el Plan Anual de Inversiones. Estas son dos instrumentos de planificación. El POA es el instrumento de planificación de corto plazo porque permite definir los resultados concretos para una gestión, establecer acciones para alcanzar dichos resultados, determinar el costo y especificar indicadores de cumplimiento.
Plan operativo anual. Aquí es donde nosotros decimos qué es lo que vamos a hacer durante el año. ¿Cómo vamos a financiar lo que vamos a hacer? Y por sobre todo, ¿cómo vamos a medir lo que hicimos durante el año? Luego tenemos el Plan Anual de Inversiones, el PAI, que es la programación de inversiones para una gestión fiscal, constituida por los programas y proyectos de inversión pública priorizados para su ejecución en un año determinado. O sea, acá obviamente hablamos también de si en el POA decimos qué es lo que vamos a hacer. Acá decimos en qué vamos a invertir durante un año. Estamos hablando de dos instrumentos de planificación de corto plazo. De corto plazo. Ambos son instrumentos de planificación de corto plazo. Tanto el POA como el PAI. Si decimos el POA, nos referimos a plan, o sea, al programa operativo anual o al plan operativo anual. Y el PAI, que es el plan anual de inversiones, ¿sí? Procesos del POA. Acá vamos a decirle, desmenuzando un poquitito más el término del plan operativo anual, donde definimos los objetivos de mediano plazo. Así también determinamos lineamientos institucionales para la programación con una visión de corto plazo porque estamos hablando de una gestión anual. Entonces, una programación operativa consiste en la elaboración de una estructura de resultados que es el árbol de resultados. Se realiza un árbol de resultados esperado, definimos las actividades y los costos en unas fichas técnicas que van a sustentar esos resultados que estamos esperando conseguir y elaboramos nuestra matriz presupuestaria en base a los resúmenes que tenemos también, que son resúmenes ejecutivos, ¿sí? Esto es toda una, vamos a decirle, parte de incluso de la programación todavía y formulación. O sea, esto se realiza todo en esa etapa de la formulación y programación del presupuesto, o mejor dicho, del anteproyecto de presupuesto. Esto lo hacen cada encargado de presupuesto en cada entidad del Estado debe realizar este ejercicio, esta materia, a los efectos de que se elabore el anteproyecto de presupuesto, o mejor dicho, a los efectos de que esto lo pueda incorporar en el anteproyecto de presupuesto. Luego hablamos un poquitito también de la estructura programática del ingreso, donde hablamos de cómo tenemos clasificado a nuestros ingresos. Hablamos de los ingresos corrientes, donde dentro de los ingresos corrientes tenemos nuestros ingresos tributarios. Dentro de los ingresos tributarios tenemos nuestros impuestos a los ingresos, los impuestos sobre la venta de actividades comerciales, industriales o de servicios. Tenemos también la venta de bienes y servicios de la administración pública. Y en ese sentido, en algunos casos tenemos venta de bienes o tenemos venta de servicios, ¿sí? Esos son algunos ejemplos de los ingresos corrientes. También tenemos los ingresos que no son tributarios, por ejemplo, las tasas, las contribuciones. Después están nuestros ingresos de capital, donde están clasificadas nuestras transferencias de capital, donde están clasificados nuestra venta de activos, por ejemplo, y los recursos del financiamiento, cuando obviamente hablamos de algún tipo de endeudamiento que estemos
teniendo en el sentido de que estemos programando o estimando tener que endeudarnos y recibir un dinero a través de un organismo financiador multilateral, ya sea interno o externo, como les había dicho anteriormente. O sea, el financiamiento puede ser interno o externo. Interno cuando nos referimos a la banca nacional y externo cuando nos referimos a la banca internacional. Bien, hace rato hablábamos de la fuente de financiamiento. Fíjense de que hablábamos de la fuente 10, la fuente 20, la fuente 30. La fuente 10 obviamente les decía que corresponde a los recursos del tesoro y estos recursos son los que se consiguen a través de la recaudación ordinaria corriente de cualquier tributo o tasas que se generan o que se cobran, así también el ingreso de capital de carácter general y otros sin destino específico preestablecido por disposición legal, o sea, llámese leyes especiales, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos la fuente de financiamiento 20, que son los recursos del crédito público, donde obviamente hablamos de los recursos provenientes del crédito interno y el externo. Interno les dije que era la banca nacional y el externo cuando nos referimos a organismos internacionales, ¿sí? Después está la fuente 30, los recursos propios o los recursos institucionales, como se le conoce, ¿sí? Que son los recursos propios, los recursos con afectación específica, las transferencias y donaciones corrientes y de capital. Acá se establece exactamente cuáles son los recursos que generan estas fuentes de financiamiento. ¿Se entiende hasta aquí lo que estamos viendo, gente? Sí, profe. Sí, profe. Hoy están muy callados. No sé si no se está entendiendo nada de lo que estoy dando o definitivamente... Profe, escuchate con profe, así entendemos perfectamente. Da gusto escucharte, pero no, yo particularmente no te quiero interrumpir cuando estás haciendo así de seguido y es todo correlativo y se entiende. Bueno. Cuando se corta, salimos un poco del eje, volvemos otra vez y así, pero súper bien, profe. Bueno, gracias. Seguimos si les parece bien, ¿sí? Sí, profe. Porque falta poquito para nuestra hora y vamos a tratar de avanzar lo máximo posible, ¿sí? Bien, volviendo un poco otra vez a lo que es la estructura, vimos hace rato la estructura del ingreso, ahora vamos a ver la estructura programática del gasto. Esta es la estructura vigente que tenemos. Hablamos de los tipos de presupuesto. Tenemos el tipo 1, que es el presupuesto de programas de actividades centrales, que son programas de administración general de dirección, gestión y supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo de las entidades conforme a la estructura orgánica institucional, funciones y competencias. Esto nos dice de que cuando hablamos o cuando veamos que dentro del encabezado de nuestro presupuesto decimos qué tipo de presupuesto es y dice tipo de presupuesto 1, programas de actividades centrales. Eso quiere decir de que hace referencia específicamente a la parte administrativa, general de la entidad. Después tenemos el presupuesto de programas de acción. Este es el tipo 2, el principal tipo de presupuesto que utilizamos, que es el conjunto de programas y subprogramas que permite la programación en términos de objetivos y metas cuantificables, lo que venimos mencionando lámina tras lámina hasta llegar aquí y dar un poco a entender de que en realidad cuando hablamos de programas de acción
es el tipo de presupuesto por el cual nosotros decimos, en el cual nosotros decimos lo que vamos a hacer, qué resultado esperamos obtener, ¿verdad? Donde obviamente vamos a decirlo así, no quiero utilizar el término se mezclan, sino que más bien se sustentan nuestro plan operativo, nuestro plan de inversiones con nuestra herramienta financiera que es nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces ahí vemos un poco incluso los proyectos específicos que serán ejecutados en un periodo, perdón, ese ya era el presupuesto de inversión, programa de inversión. Objetivos y metas cuantificables sobre la base de sistemas de determinación de unidades de medida, indicadores de gestión o de producción. Es lo que le mencionaba recién, ¿verdad? O sea, acá es donde nosotros decimos realmente o dijimos que íbamos a hacer, cómo lo vamos a conseguir, qué esperamos obtener de eso que hicimos y por sobre todo cómo pensábamos financiar eso que dijimos que íbamos a hacer, ¿sí? Después tenemos el presupuesto tipo 3, que es los programas de inversión, donde tenemos un conjunto de programas y subprogramas y proyectos que son específicos para ejecutar en un periodo de tiempo establecido obras públicas, inversiones financieras y proyectos de inversiones de capital que impliquen la formación bruta de capital fijo en el sector público. O sea, algo que nos genere otra vez a nosotros capital. Luego tenemos el presupuesto de programas de servicio de la deuda, el tipo 4, donde se identifican los programas destinados a atender el servicio de la deuda pública interna y externa proveniente de las operaciones del crédito público originadas en la emisión y colocación de títulos y bonos nacionales e internacionales, convenios de préstamos con gobiernos, organismos, personas y entidades financieras públicas o privadas del exterior. Fíjense de que cuando nosotros como entidad contraemos una deuda, normalmente eso debe ser aprobado mediante una ley en el Congreso y de la cual sí o sí el Ministerio de Economía y Finanzas debe ser aval específicamente, ¿verdad? Porque así como dijimos que vamos a incluir dentro del ingreso en la parte de nuestros recursos de financiamiento, aquí va por el lado de los ingresos en los recursos de financiamiento, la deuda que estamos pensando contraer. Así también en nuestros gastos tenemos aquí en el presupuesto del programa de servicio de la deuda, ahí tenemos que programar todo lo que vamos a pagar de intereses y la parte del capital, ¿verdad? Normalmente el servicio de la deuda se paga por dos grupos del clasificador de gastos, que es el grupo 600 y el grupo 700. Específicamente en el 730 y algo, creo que se paga el servicio de la deuda, que es los intereses, y después tenemos por otro lado la parte del pago del capital, ¿sí? Bien, les decía, aquí está un poco... Profesor, Sí, justo creo que ayer estaba hablando, antes de ayer, el ministro de Hacienda, ¿verdad? El ministro de Economía, que sí. Paraguay es buen pagador y que por eso no vamos a perder tan fácil el logro que se hizo ¿cómo es que se llama lo que se logró, profe? En tema internacional. La verdad que no escuché sus declaraciones, no podría decirte El buen específicamente. pagador, del buen pagador es lo que estaba hablando ayer el ministro, que tenía un nivel, que yo tampoco en este momento me acuerdo, que hablaba sobre el buen valor que tiene. Disculpe, profesor, ellos están hablando del grado de inversión
El grado de inversión que se logró. Sí, sí. Y fíjense de que obviamente esos son uno de los requisitos preestablecidos también por los organismos internacionales, por los organismos financiadores internacionales. Nosotros, o sea, tener un cierto grado o manejar un cierto grado de déficit o superávit durante un periodo determinado de tiempo. Consolidar una macroeconomía en términos del déficit o del superávit. Cómo paga su deuda el Paraguay, ¿verdad? Y obviamente seguro que hizo referencia a ese factor muy importante de que es buen pagador, en el sentido de que como tenemos una macroeconomía bastante estable, generamos recursos, esos recursos sirven para pagar nuestras obligaciones internacionales. Obviamente eso genera, vamos a decirle también, un ambiente de seguridad. Nadie va a querer ir a invertir en un país que no está pagando ni siquiera su deuda, ¿verdad? Que es lo que le pasa a la Argentina, que entró en el famoso default, como se le conoce, ¿verdad? En algún momento, nosotros hemos dejado de pagar seguramente la deuda en algún tiempo, pero creo que nunca hemos llegado al borde o ni siquiera a estar cerca de entrar en cesación de pago, ¿verdad? O sea, vamos a decirlo así, hicimos bien los deberes en términos del cumplimiento de nuestras obligaciones, por ende, nosotros hoy tenemos ese grado que obtuvimos del grado de inversión. Entonces, eso obviamente para cualquier empresa, para cualquier organismo, para cualquier persona que quiera venir a invertir aquí en el Paraguay, le genera, pero una certeza, una suficiencia y por sobre todo una tranquilidad para poder venir a invertir aquí. Seguramente que a eso estaba haciendo referencia el señor ministro cuando hablaba un poco de lo que estabas mencionando vos, compañero. Hola. Sí, profesor. Se- ¿Ese sería la parte de tipo 3 que vos estás tocando o no? o sea, fíjense que cuando hablamos del presupuesto del programa de inversión, en realidad nosotros estamos hablando de lo que estamos presupuestando invertir. ¿Mm? Pero esa inversión nos genera otra vez un capital. Normalmente aquí en este tipo de presupuesto es donde se programa, por ejemplo, las obras que van a ser ejecutadas, obras de gran envergadura, construcción de hospitales, construcción de rutas, construcción de puentes, cosas como esas, ¿se entiende? Sí, profesor, ya entendí. Sí, aquí en realidad no estamos hablando, o sea, fíjense que hace referencia específicamente a lo que es obras públicas, inversiones financieras o proyectos e inversiones de capital. También se puede tener en cuenta de que aquí podemos incluir todos aquellos gastos que nos generen inversiones financieras, ¿sí? Cuando colocamos bonos y esas cosas, ¿sí? Que también hacen referencia inclusive en el tipo de presupuesto 4, que es el servicio de la deuda, ¿sí? Gracias, profesor. Dale, dale, dale. Podemos continuar. Sí, Bueno. Sí, Viendo un poco el flujograma, no sé si llamarlo de esa manera, pero es un esquema bastante parecido a un flujograma.
tenemos lo que es la estructura vigente en términos de cada tipo de presupuesto, ¿verdad? Tenemos los tipos de presupuesto, después tenemos el programa al cual pertenece cada tipo de presupuesto. Ese programa puede estar dividido otra vez en subprograma o en proyectos sucesivamente. Luego puede estar otra vez identificado a la unidad responsable de la ejecución de ese proyecto o de ese subprograma o de ese programa. Y por sobre todas las cosas, ahí vemos también algo a lo cual hacíamos referencia, el producto, el resultado, lo que estamos queriendo obtener con la ejecución de ese programa, ese subprograma o ese proyecto. Después tenemos el subgrupo u objeto del gasto, que ya es nuestra herramienta financiera, la parte financiera, donde está, decimos, normalmente se le conoce con el nombre de rubro, pero en realidad ese no es el término utilizado, hace tiempo que se dejó de utilizar, pero hasta hoy en día sigue muy vigente lastimosamente, pero es el rubro en el cual se va a gastar. Cuando nos referimos a subgrupo u objeto del gasto, nos referimos al rubro en el cual se va a gastar. Y por último tenemos el insumo, el concepto del bien o servicio, la unidad de medida, la cantidad y el precio. Este es, vamos a decirle, un breve detalle de cómo se conforma la estructura programática del gasto, ¿sí? Luego tenemos nuestras normas presupuestarias. Esto también es muy importante a los efectos de la programación, la formulación de los anteproyectos de ley de presupuesto, ¿sí? Y principalmente cuando nos referimos que en ningún caso los organismos y entidades del Estado incluirían en sus presupuestos recursos para desarrollar planes o programas que no guarden relación directa con sus fines objetivos establecidos por la Constitución, la ley o sus cartas orgánicas. Obviamente, Justicia Electoral en su presupuesto no me puede programar y presupuestar de que va a salir a recaudar impuestos. Esa no es la finalidad de esa entidad. ¿Se entiende? O sea, necesariamente todo lo que yo incluya en mis programas de presupuesto tiene que estar directamente relacionado con el fin y objetivo para el cual fue creado mi entidad. ¿Se entiende? Así también, la descentralización de los recursos financieros del Estado hacia los gobiernos departamentales se implementará conforme a los planes de desarrollo por áreas geográficas y a programas de carácter general del gobierno central. Existe una descentralización de los recursos financieros del Estado a través de las transferencias que reciben desde el gobierno central, tanto las gobernaciones como las municipalidades. Entonces, y esto obviamente se basa en los planes de desarrollo que tenemos por áreas geográficas. Algunas áreas geográficas obviamente necesitan más que otras. Entonces, en ese sentido, la descentralización de los recursos se priorizará para aquellas que necesiten mayor cantidad de recursos. Y otra norma presupuestaria que se establece es que en la ley del PGN no se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen a otras leyes de carácter permanente. Como estamos hablando de una herramienta de corto plazo, les decía, ¿verdad? Vigencia de un año, la vigencia del presupuesto se establece el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, no podemos incluir ninguna disposición, ningún articulado que tenga vigencia por fuera de ese periodo fiscal que es de un año. Y tampoco podemos afectar por medio de una
cláusula o disposición dentro de nuestro presupuesto a una ley de carácter permanente. Porque así como decimos, el presupuesto es una herramienta de corto plazo, es una herramienta financiera de corto plazo, es una ley de carácter transitorio, Él inicia el 1 de enero, termina el 1 de diciembre. Y como una ley de carácter transitorio, obviamente no podemos y no debemos de incluir ningún tipo de disposición que afecte o derogue una ley de carácter permanente, ¿verdad? O sea, por prelación de leyes, una ley de carácter transitorio no puede estar, obviamente, por encima de una de carácter permanente. ¿Se entiende? Parece que sí. Voy a asumir que sí. Bien, hace rato le hablaba de uno de los principios del presupuesto y hablábamos del principio de equilibrio. Así también tenemos otros 4 que le acompañan, que están establecidos en el artículo 6 de la ley 1535 de Administración Financiera del Estado, que son los principios de universalidad, de legalidad, de unidad y de anualidad. Cuando nos referimos al de anualidad, ya sabemos que obviamente estamos haciendo referencia a la vigencia de nuestro presupuesto, ¿verdad? Ese es un principio que debe ser respetado. Es equivalente a un año nada más. Cuando nos referimos a unidad, nos estamos refiriendo a un único documento por medio del cual se ejercerá, vamos a decirle así, el poder político a través del presupuesto. Y cuando hablamos de la legalidad, nos estamos refiriendo específicamente a que todo lo que está establecido en el presupuesto general de la nación es aprobado por ley. Es de carácter legal. Y la universalidad nos referimos específicamente a que debe de contemplar la totalidad de los recursos y los gastos. O sea, dentro del presupuesto general de la nación debe estar universalizado esos ingresos y esos gastos de todos los organismos y entidades del Estado. En ese caso, aquí nosotros, por medio de lo que no están incluidos es por carácter legal, y esto hay que hacer referencia un poquitito a las municipalidades, por ejemplo, no se encuentran dentro del presupuesto general de la nación, así como también las entidades binacionales, obviamente porque por el carácter que tienen, el carácter legal que tienen, no pueden incluirse dentro del documento que se genera como presupuesto general de la nación. Luego, cuando hablamos del equilibrio, le hablaba yo hace rato de que este es el principio más importante en el cual establecemos que nuestros ingresos deben ser iguales a nuestros gastos. Así de sencillo, no podemos tener más gastos que ingresos, ¿sí? Todos los gastos que incluyamos dentro del presupuesto general de la nación tienen que tener un recurso que los financie, ¿sí? Después tenemos un poquitito acerca de los programas del ingreso en términos de la programación. Y dice que la programación de los ingresos será la estimación de los recursos que se recaudarán durante el ejercicio fiscal. Dicha programación tomará en cuenta el rendimiento de cada fuente de ingresos, las variaciones estacionales previstas, los estudios de la actividad económica interna y externa y el análisis del sistema administrativo de percepción de impuestos, tasas, multas, contribuciones y otras fuentes de recursos financieros. O sea que, obviamente, todo lo que hace referencia a la programación de los ingresos se tiene que hacer de una manera técnica bastante prolija para que no tengamos, vamos a decirlo así, demasiado desviación al momento de la ejecución de nuestro presupuesto. O sea, que no digamos que en nuestro presupuesto que íbamos a recaudar 100
y en efectivamente solamente recaudamos 20, por ejemplo. Hay una desviación muy grande entre la previsión y lo efectivamente recaudado. Otra cosa es que digamos que íbamos a recaudar 100 y recaudamos 70, 80, ¿verdad? O sea, la desviación es mínima y perfectamente aceptable tal vez, ¿verdad? Entonces, en la medida de que programemos nuestros ingresos, todo este tipo de situaciones deben de estar o deben de ser tenidas en cuenta. Cuando hablamos de el rendimiento de cada fuente de los recursos, las variaciones estacionales, o sea, hay que prever un poco la estacionalidad de nuestros ingresos, los estudios de la actividad económica, tanto interna como externa, o sea, cómo puede afectar incluso, por ejemplo, la producción de bienes y servicios de otros países que generan renta para nuestro gobierno, cosas como esas. O sea, es algo bastante técnico, como les digo, y se tiene que hacer al mejor nivel de detalle esa previsión para que podamos contar con la mayor cantidad y calidad de recursos para financiar nuestros gastos. Y por el lado de la programación de los gastos, obviamente esto constituye una previsión de los egresos, los cuales se calcularán en función al tiempo de ejecución de las actividades a desarrollar. O sea, yo preví de que iba a desarrollar unas actividades que me van a lograr algunos objetivos. Entonces, en base a esas actividades, ¿cuánto me cuesta desarrollar esas actividades? Para eso yo programo mis gastos durante un ejercicio fiscal. Y dicha programación obviamente se hará en base a un plan de acción para el ejercicio proyectado, de acuerdo a los requerimientos de los planes de corto, mediano y largo plazo. Se fijarán obviamente los objetivos y metas a conseguir. Esto ya les hablaba hace rato que es parte de lo que decimos que vamos a hacer en nuestro plan operativo anual y en nuestro plan anual de inversiones, que luego se conjuga y se traduce con la herramienta financiera que es nuestro presupuesto. Hasta aquí gente, ¿cómo estamos? Venimos bien, se entendió lo que estamos viendo, porque veo que se termina nuestra hora y quiero conversar un poco con ustedes acerca de esto para que podamos retomar otra vez en la clase siguiente ya con el profesor Arturo o nuevamente conmigo, no sabría decirle, pero quiero saber un poco si es que hay alguna cosa que no le quedó en claro, algo que tengamos que reforzar para la siguiente clase. Me abandonaron todos. Sí, profesor. ¿Se puede? Sí, le escucho. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, tener en mano y consciente el material suyo, porque es bastante complejo. Entonces hay que ¿Cómo? pensar. ¿Podrías volver a repetir, por favor? Porque te escucho entrecortado, compañera. Perfecto, profesor. A mí me Ahora sí, ahora sí. gustaría, a mí me gustaría tener ya el material suyo de manera que pongamos un poco despacito y a nuestro modo estudiar, porque ahora le estamos escuchando a usted, es muy ameno y qué sé yo, pero acá hay que ponerse a estudiar bien, porque de lo contrario se van a mezclar los estándares de este tema. Por eso le pido, Entiendo. O sea, profesor, que con lo que me está tiempo. pidiendo Sí, es si podemos compartir ya los materiales para que ustedes puedan ir adelantando las lecturas, ¿verdad? sí, profesor. Así mismo, Perfecto, eso es lo que necesito. Por lo menos yo necesito y pienso que la mayoría de mis compañeros también necesitarán. perfecto. Déjame, vez pasada, o sea, yo
cuando les dije que compartiría con ustedes los materiales, lo hice. Yo creo que no va a haber inconvenientes para eso. Voy a volver a pasarlo seguramente una vez finalizada la clase, lo voy a pasar al grupo de WhatsApp de ustedes para que ustedes puedan tener este material. ¿Les parece bien? Y me parece bien, profesor, pero no a última hora, porque Bueno, muchos de nosotros trabajamos y no tenemos este tiempo necesario para analizar todo el material. perfecto, entiendo. Gracias, profesor. No, por favor, a usted. Bien. ¿Algún otro comentario, duda o consulta que tengan, por favor? Profesor, viste que Muy la claro. próxima semana tenemos la última clase. ¿Cómo? La última clase tendremos el lunes de la próxima semana. Sí, ya es la última clase. Sí, A la gran 7. por eso lo que estaría bueno hacer como un repaso general de más o menos algunos puntos, ¿verdad? En específico de estas últimas clases, Bueno, que, miren que que eran, estoy anotando todos los comentarios y las sugerencias a ustedes. Esto yo les voy a pasar al profe Arturo, ¿sí? No les quepa la menor duda, ¿sí? sí, Entonces, un al, repaso general en la sí, última clase, ¿sí? al menos lo que más o menos es tema de examen, ¿verdad? Aunque todo sea tema de examen, igual algo en específico. Entiendo perfectamente lo que me está pidiendo. Gracias, profesor. ¿Sí? No, por favor, a vos sigue. Yo ¿Algún levanté la otro? mano hace rato, profesor. Disculpame, pues estoy todavía con la pantalla compartida y no visto, disculpame. Sí, bueno, Decime, Liz Prante soy, profe. decime, Liz. Bueno, yo en realidad, sobre toda la cuestión presupuestaria, es un tema que sigo desde el punto de vista de ciudad, como ciudadana, ¿verdad? Desde el momento en que surgen, digamos, públicamente de que se están analizando los temas presupuestarios, pero sabemos perfectamente que todo este tema se inicia en junio y septiembre es clave, octubre, noviembre es clave y después al año siguiente empezamos con otro circo. La preocupación mía es lo siguiente, profe. ¿Existe realmente el cumplimiento de la ejecución presupuestaria con un control mínimamente eh, porcentual a lo que se llama eficiencia y eficacia? Porque demasiadas cosas vemos todos los días en el devenir después, en que hay modificación, que ampliación, que vienen. Los parlamentarios hoy por hoy, lastimosamente, no son los parlamentarios, son personajes de circo porque se presentan nomás y se comprometen nomás a hacer tal o cual cosa. Y uno sabe bien que todo tiene que venir desde un presupuesto iniciado el año anterior. Y la preocupación mía es que si realmente nosotros ejercemos control ciudadano sobre eso, si la ley de transparencia es realmente efectiva, si cumple, porque yo suelo ver en la transparencia las aprobaciones, pero después las ejecuciones o las modificaciones ya no aparecen. Pregunto nomás, porque es mucha plata y es nuestra plata. Mira, Liz, yo realmente puedo decirte que conozco y sé que hay organismos hoy. Antes, por ejemplo, la Secretaría Técnica de Planificación, hoy eso está dentro de la nueva estructura del Ministerio de Economía y Finanzas. Así también les hablaba de la Dirección General de Presupuesto y después tenemos la Contraloría General de la República, ¿verdad? Que hace otro tipo de controles ya de auditoría, incluso en algunos casos, dependiendo del tipo de auditoría, podemos hablar de auditoría de gestión o podemos hablar de auditoría financiera. Pero sí hay organismos que realizan ese control y esa evaluación de esta herramienta tan importante que es el presupuesto general de la nación. Pero por sobre todas las cosas, y creo que tu comentario viene, pero muy al caso el día de hoy, que vos primero te referiste como ciudadana, ¿verdad? Entonces, obviamente creo que efectivamente ese ejercicio que vos lo haces como ciudadana
es el que debe traducirse de manera colectiva a los efectos que también la ciudadanía en general tenga esa misma preocupación que vos, o por lo menos se valga de las mismas herramientas que vos para poder medir la eficiencia o la eficacia de la herramienta principal que tiene el gobierno para la ejecución de sus políticas, de sus planes, de sus objetivos y obviamente podamos ver en términos de medición los resultados, los efectos y por último el impacto de esas políticas, ¿sí? Cuesta un poquito, profesor, realmente cuesta, pero hay que bajar en el escenario diario, hay que bajar esa inquietud como algo, como algo de interés general. ¿Por qué? Porque, o si no, nos pasamos hablando solamente de balde y cada día es menos controlable y la gobernabilidad no existe. Para mí, la impresión yo como ciudadana es que no existe una gobernabilidad. Más aún que de la noche a la mañana encontramos una fusión de ministerios que tienen inclusive atribuciones totalmente dispares. Por ejemplo, Secretaría de la Función Pública, ¿qué hace en Hacienda? No, la Secretaría de la Función Pública no deriva presupuesto, no atañe a economía, pero ella está ahí. Y de repente, así, en cuestión de minutos, y nadie sabe por dónde se fue, por dónde vino, y no existe un canal por lo menos de información por curiosidad. En Brasil vos tenés otra cosa, al menos la parte vial que es la que nosotros manejamos, vos tenés absolutamente todo y desplegás. Ahí está la información, ahí está. E inclusive yo le cuento que tuve, para que seamos exactos, en el 2017, 16 y terminó en 17, tuve una sanción en el tránsito que me tuvieron 3 meses, un paquete de carne paraguaya que iba en tránsito, que tuvo un daño, un error de tipeo en el contact, ¿verdad? Entonces resulta que a mí me detuvieron mi carga y esa carga no llegó a Rusia en ese tiempo. Y eso está ahí en la información pública, de cuánto yo pagué de multa, cuándo pagué. Eso me preocupa un poco a mí. Realmente nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que hacen. Dicen hacer, pero de ahí a que podamos corroborar, no existe. Entiendo tu preocupación. Y creo que hablábamos mucho también acerca de eso vez pasada cuando nos referíamos a que política de gobierno, cosas que se hacen bien no se comunican o si se comunican de manera errónea. Y obviamente las cosas que no se hacen, esas obviamente son las cosas que no se van a nomás luego a comunicar, ¿verdad? Pero que uno lo siente y uno se da cuenta. Entiendo perfectamente tu preocupación, estoy contigo al 100% como se dice. Y bueno, creo que hemos llegado a la culminación del día de hoy, de la jornada. No sé si es que hay alguna otra duda o consulta que tengan. No, ninguna, profe. Bueno. Les agradezco entonces la participación y la atención el día de hoy. Lastimosamente me informan que el próximo lunes es el último día. No sé si es que tocará conmigo o con el profesor Arturo, pero si no fuera conmigo, me toca despedirme de ustedes y desearles éxito en todo lo que emprendan. Muy agradecido por compartir este espacio con ustedes. Espero que el número o el contacto no se pierda para cualquier inquietud que tengan ustedes del ámbito de la administración financiera del Estado. Yo creo que les he compartido mi número de contacto, entonces siempre a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a usted, profe, Por muy todo. amable. Gracias. Gracias, profe, muy amable. Muy buenas tardes para todos. Buen fin de Saludos. semana. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias. Mm.